estar aquí y hoy vamos a continuar nuestra tertulia, nuestra discusión, pero no me cierren las cámaras, no sean así. Entonces, listo. Vamos a seguir nuestra discusión acerca del libro Historia del Cristianismo de Justo González. Y antes de comenzar, vamos a aclarar algunos puntos que siempre son necesarios porque a veces la gente se frustra cuando llega por primera vez a uno de los videos y dice, pero no dijeron nada, esas mujeres no se ponen de acuerdo. Hay un punto importante que tenemos que destacar. Esto no es una clase de historia, esto es una discusión, una tertulia. Nosotros estamos leyendo un libro llamado Historia del Cristianismo y con base en lo que escribe Justo González, pues nosotros tenemos estas discusiones. Lo que nos interesa es conocer el trasfondo de lo que hay, conocer la historia de lo que hay detrás de lo que nosotros creemos. Entonces, nosotros venimos a este espacio a comentar, a discutir, a analizar lo que dice Justo González en su libro Historia del Cristianismo. No venimos a criticar el libro, no venimos a hacer nada más que acercarnos de una manera genuina, de una manera respetuosa a un texto que nos está nutriendo para conocer la historia de aquello en lo que creemos. Pues sin más preámbulos, bueno, recordemos lo que hemos visto hasta ahora. ¿En qué punto estamos? ¿Alguien quiere comentar algo? Pau, Pris, que son las que siempre están por aquí, mientras yo tomo un tinto. Bueno, sí, bueno, veníamos hablando acerca del credo, ¿verdad? La respuesta de la iglesia a los agnósticos y a Mación. Entonces, nosotros veníamos hablando de la doctrina que ellos venían desarrollando y bueno, estuvimos estudiando todo lo que decía el credo según lo que nos está relatando Justo González acá y pues fue muy chévere ver cómo responde bíblicamente y el significado que tenía el credo ante lo que estaba diciendo, ante la doctrina que estaba llevando Mación y que muchas personas pues habían creído en esa doctrina. Entonces miramos lo que hablaba el credo, pues defendiendo la fe de Jesucristo. Gracias, Pau. Muchas gracias por ese comentario, ese pie para continuar hoy la discusión. Pris, no sé si tú quieres comentar algo. Yo sé que María Isabel está ahí juiciosa y no queremos interrumpirla, pero si quieres comentar, pues, si no. Pues el comentario que yo tenía para la semana pasada era que me sorprendía que el credo viniera del siglo I. Yo pensé que eso se lo habían inventado después y que era un invento católico, porque es en la iglesia católica en donde más uno escucha, ¿no? Creo en Dios, todo Padre, Todopoderoso, toda la oración, ¿no? Entonces pensaba que venía de ahí y me llegó una grata sorpresa. Qué bueno ese comentario de Priscila, porque eso nos da pie para nosotros entender que tenemos muchas doctrinas, muchas bobadas en la cabeza, que a veces ni siquiera sabemos de dónde salió. Pero fíjese algo, es importante, el credo viene del siglo II, lo llaman el credo de los apóstoles, y yo voy a aprovechar ese comentario que hizo Priscila, porque yo como católica siempre oraba, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, en la resurrección de los muertos. Sin embargo, la semana pasada vimos que el credo de los apóstoles, el llamado credo de los apóstoles, que fue la respuesta que da la iglesia ante los ataques de Marción y el gnosticismo, pues no decía de los muertos, sino de la carne. Y yo me quedé con esa inquietud viendo de dónde salió eso, en qué momento ya en el siglo II se desvirtúa la idea de la resurrección, que está también explicada en Primera de Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice, la carne y la sangre no heredarán el reino,
sino que va a haber una transformación. Sin embargo, en el credo original se habla de la resurrección de la carne. En el credo del que habla Priscila, que es el del siglo IV, pues habla de la resurrección de los muertos. Pau, esta que le salen globos de pensamiento. Cuenta, Pau, ¿qué querías comentar? No, porque es que a mí también, pues después de que vimos este tema acerca de la resurrección de la carne, a mí quedé muy inquieta con el tema, porque no sé si era Mación o eran, no, Mación no era, sino una de las, era, no era él, eran otras personas que hablaban y se burlaban de los cristianos y decían que cómo iba a ser eso posible, de que Dios cómo iba a hacer para juntar los huesos de las personas si ellos iban a resucitar en la carne. Pero este credo pues no está desmintiendo eso, está diciendo que pues que va a haber una resurrección de la carne. Y nosotros vemos en Primera de Corintios, lo estuvimos mirando, que pues no es de esa forma. Pero a mí me llama la atención en Job, porque hay una Job donde él habla y él habla acerca de que el cuerpo como tal, o sea, como la carne, serán los que estarán delante de Dios. Fíjate, es interesante entonces ver que hay una diferencia. Claro que sería interesante ver si es un tema de traducción, si es un tema de interpretación, pero lo que sí es cierto es que para hacer un recuento rápido de lo que ha estado pasando aquí, es que la iglesia, los primeros cristianos se ven obligados a defender la fe de todos los ataques que venían tanto de los no creyentes como de aquellos que creían algunas cosas, pero por las que no les parecían las cambiaban. Entonces, por un lado, para los no creyentes, se levantó un movimiento de apologistas que desarrollaron una serie de argumentos importantísimos para la iglesia para poder explicar aquello en lo que el cristiano cree. Pero en este punto ya estamos por el lado de los que se supone que creen, porque el gnosticismo, aunque no es un movimiento cristiano, también tiene un desarrollo dentro del cristianismo muy importante, y allí se empiezan a levantar unas doctrinas locas, y aparte de estos gnósticos está Marción, que levanta también unas doctrinas locas que provocan una reacción de la iglesia. Y esa reacción es, por un lado, el credo, y hoy el canon bíblico, el credo, y hoy vamos a entrar en otra parte, en otro punto demasiado importante y relevante para nosotros hoy, la sucesión apostólica. Entonces, no sé a quién le gustaría leer. Si empezamos a darle una mirada al texto, ¿quién quiere? ¿Quién dijo yo? Porque si no, yo me cagué. Ustedes saben que yo soy así, yo soy toda diva. Yo quiero. ¿Quién dijo yo? Gracias, María José. María José, ¿quieres leer? Pero no me grite con esos ojos, niña. ¿Nadie? ¿En serio? Bueno, entonces empiezo a leer yo para aprovechar el tiempo. Ay, Dios mío. Estamos en la página 39 y seguimos viendo la respuesta de la iglesia, en este caso, la sucesión apostólica. En última instancia, sin embargo, el debate con los herejes se centraba en la cuestión de la autoridad de la iglesia. Esto no se debía sencillamente a que fuera necesario que alguien decidiera quién tenía razón, sino que se debía más bien al carácter mismo de lo que se debatía. Los herejes decían que las verdaderas enseñanzas de Jesús habían sido pasadas a través de algún apóstol y que ellos eran los verdaderos depositarios de estas enseñanzas. En el caso de los gnósticos, se trataba de una supuesta tradición secreta. Según ellos, Jesús le había enseñado la verdadera gnosis a tal o cual apóstol, y este a su vez se le había hecho llegar a los gnósticos.
hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Alguien tiene algo que decir? Pau. Bueno, ¿qué puedo decir acá? Según lo que, o sea, lo que esta introducción que nos hacen acerca de la sucesión de apostólica, o sea, cada uno estaba como defendiendo de dónde provenía la fuente más fidedigna de su fe. Entonces, unos decían, Marción hablaba de los libros de Pablo. Los gnósticos que pues acá no sé si habla acerca de un apóstol en especial. Y pues la iglesia ante eso decía que no, que o sea, se basaban era como en los 4 evangelios. Entonces aquí lo que vemos es como cada uno discutiendo o debatiendo, o sea, quién fuera más fuerte, el apóstol que tuviera más como la verdad revelada y que se las había revelado a ellos. Ok, gracias, Pau. Gracias por ese comentario. Pris, ¿tú querías decir algo? A mí me llamó la atención que en el texto dice que el tema de discusión era la autoridad de la iglesia y que los herejes decían que las verdaderas enseñanzas de Jesús habían sido pasadas a través de algún apóstol. Eso no hay ningún problema. Pero ya como singularizarlo, decir, es que fue un apóstol específicamente que absorbió realmente el conocimiento, el que era de verdad, verdad. O sea, de los 12 fue uno y es el que nos representa a nosotros. El resto no. El resto no fue un testigo o un testigo fiel. O sea, excluir al resto de los apóstoles o decir que uno en particular es el que había sido al que se le había transmitido realmente las enseñanzas de Jesucristo, me llama la atención eso, porque contradice un poco lo que dijo el mismo Jesucristo, pues él vino a que el mundo, o sea, a que el mundo lo conociera y por eso escogió a 12 y por eso dijo, vayan y hagan discípulos y vayan, o sea, la idea del plan del Señor es que todos conociéramos. Pero entonces este tipo de estos herejes, estos grupos heréticos, pues querían más bien como encapsular la información y ponerla de una forma para atribuirse que ellos tenían la verdad y que eso era secreto y solamente ellos lo podían entender. Gracias, Pris. Hola, María José. Sí, ya tenemos a 2 María José. Qué bueno que estés aquí, Majo. Hola, Bienvenida. gracias. Gracias, Adri. Gracias, Pris. Qué rico que estés por acá. Estamos en la página 39 del libro Historia del Cristianismo. Pues hay varios puntos aquí interesantes. O sea, pensar además que me llama mucho la atención, me gusta como Justo González utiliza esa expresión depositario de la fe, el depósito de la fe. ¿En quién cayó? El depositario de las enseñanzas de Jesús. ¿Quién es? Mientras hay algunos grupos, como estaba contando Priscila, se atribuyen somos nosotros sí sabemos, vengan a nosotros. Pues la iglesia está esparciendo la enseñanza, como nos comentaba Paola, a todo aquel que quiera escuchar, a todo aquel que quiera creer. Y hay un tema con los gnósticos que es bien complicado, es un apóstol. ¿Cuál apóstol? Pues lo habíamos visto antes cuando hablamos de gnosticismo, cada escuela, porque ni siquiera había un acuerdo general entre los gnósticos, quién tenía la razón entre ellos. Entonces, mientras algunas escuelas gnósticas decían que era un apóstol, otras decían, ese no es aquel. Y es un tema bien interesante, cómo la universalidad del Evangelio, estos herejes, que es una palabra bien fea, hereje es una palabra bien peyorativa, sin embargo, es la que está usando el autor, por respeto al texto, vamos a seguir usándola,
estos herejes veían esta enseñanza como algo centralizado, como algo exclusivo de ellos. Bueno, seguimos avanzando entonces. ¿Alguien quiere leer? Sigo encadenada yo. ¿Quién dice? ¿Quién dijo? Bueno, sigo encadenada yo. Vas a leer, Priscila. Dale. No, que leas tú porque la bebé está llorando. Ok, tienes coro atrás y no precisamente de ángeles. Listo, continuamos. En el caso de Marción, se trataba de los escritos de Pablo, como nos estaba comentando Paola, en los cuales, después de expurgar toda referencia positiva al judaísmo, Marción creía encontrar el evangelio original. Frente a los gnósticos y a Marción, el resto de la iglesia decía poseer el evangelio original y las enseñanzas verdaderas de Jesús. Por tanto, lo que se debatía era, en cierto sentido, la autoridad de la iglesia frente a las pretensiones de los herejes. En tales circunstancias, el argumento de la sucesión apostólica cobró especial importancia. Lo que ese argumento decía era sencillamente que si Jesús tenía alguna enseñanza secreta que comunicarle a sus discípulos, lo más lógico sería suponer que les confiaría tal enseñanza a los mismos apóstoles a quienes les confió la dirección de la iglesia. Y si tales apóstoles, a su vez, habían recibido algún secreto, sería de esperarse que se lo transmitieran no a algún extraño, sino a las mismas personas a quienes confiaron la dirección de las iglesias que iban fundando. Por tanto, si hubiera tal enseñanza secreta, esa enseñanza no se encontraría sino entre los discípulos directos de los apóstoles y sus sucesores. ¿Qué dicen ustedes acerca de esto? Yo sé que muchos están pensando, Priscila, si yo tuviera que ponerle una leyenda, sería... Tienes cara de... Vale. Sí, tengo cara total de... "Buh", pero es que por eso no sé ni qué opinar. Pero el tema es que el argumento es, o sea, el argumento es, si hay una enseñanza secreta, pues obviamente ¿quién se lo iba a decir? A los de confianza, a los apóstoles. Pero cuando uno lee los evangelios, o sea, toda esta discusión, yo no entiendo, yo quisiera ponerme en los zapatos de los herejes y entender por qué pensaban así, porque es que me cuesta pensar. O sea, si pensaban así por inocencia o pensaban así porque realmente la intención de ellos era engañar a propósito. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuál es el afán de conseguir la enseñanza secreta? Si con lo que él reveló en los evangelios que se manejaban en ese momento en las distintas iglesias era suficiente para conocer cuál era el plan de Dios, que era recibir la salvación y el perdón de pecados, y que entendiéramos que no era ya por la ley, por nuestras obras, por cuán perfectos fuéramos, sino por su gracia. Entonces, ¿por qué tienes que buscarle las 5 patas al gato siempre? O sea, ¿por qué no puedes aceptar un mensaje tan sencillo como ese, sino que tienes que decir, es que tuvo que haber dejado un evangelio secreto que solo lo sabemos nosotros, y ya esa es la revelación, y el que no conozca eso está equivocado, porque no pudo ser tan sencillo como que Jesús nos dio la salvación por gracia? Entonces, a mí eso me conflictúa, porque no sé si es que lo hacían de verdad por maldad o lo hacían porque de verdad se creían los iluminados, pues, y todos tenían un espíritu de engaño. O no sé. Como me Entonces, dijeron una vez, tú tienes el espíritu de Grecia. exacto. O no sé, porque también, como dice el argumento acá, dice, si Jesús tenía una enseñanza secreta, se lo tuvo que haber confiado a los apóstoles, pero lo que los apóstoles testificaron, todo concuerda en que el mensaje de salvación era el centro de la misión de Jesús, y ya, así de simple. O sea, cuando uno lee los evangelios, o sea, de Lucas, de Juan, de Marcos, de Mateo, todos llegan a al mismo núcleo. Entonces, ¿por qué insistir en inventar cosas? O sea, ¿por qué? Me molesta. Claro, uno hoy en día lo hace, yo sé, pero eso también me molesta. Que uno insista, o sea, que yo insista también en añadir cosas, a mí eso también me molesta incluso de mí misma. Que no me soporto. No me soporto.
Listo, Pau, tú querías comentar algo. Gracias por ese aporte, Pris. Yo creo que vale la pena. Como no tenemos que cumplir un contenido programático, aquí podemos extendernos las sesiones que necesitemos. ¿Qué dice Pau? ¿Ibas a decir algo, Pau? Yo te voy haciendo la finta de abrir el micrófono. Yo creo que a las personas siempre nos ha llamado mucho la atención como el misticismo, esto que está oculto, que revelar. Entonces, yo creo que es más cuando yo empecé a escuchar la palabra, yo me sorprendía como mucho y muchas personas también decían, oye, pero esto no lo conocíamos, pero si tanto tiempo yendo a la iglesia y como que, pero pues comprobé que también el tiempo como que ya eso se acabó y hubo personas que como que ya no les interesó más y, y pienso que eso oculto que ellos hablaban y que eso secreto que ellos hablaban, decían era como más para llamar como adeptos o personas que lo siguieran. Me recuerda mucho porque fíjate que Marción por lo menos que era muy seguidor de Pablo, que él decía que Pablo era el único que había interpretado bien las escrituras y que los evangelios, pero Pablo habla también acerca del secreto revelado, ¿verdad? Y nos habla y nos dice cuál fue el secreto revelado, o sea, no que seguía oculto ni nada, él dice nada, que Jesús es ese que estábamos esperando y que murió y resucitó, y que eso se lo confió a la iglesia y ya, y ahí lo explica. Entonces, a veces no entiendo cómo también estando todas estas enseñanzas y estas cartas que ya andaban y que ellos las leían y que eran seguidores de esos apóstoles, ¿por qué se empeñaban en estas teorías? Vale, es una pregunta muy interesante y yo no sé si María José o Paola Lecter quieren comentar algo sobre este punto. Hola, Majo. Hola. Ya que me empapé un poquito mejor de la pregunta y del contexto, am, yo pienso que Jesús puso su vida por su misión. No era el interés de Jesús tener ningún secreto, si lo miramos de pronto en un punto más lógico. ¿Por qué morir por algo que es secreto, que muy poquitos van a saber? No tiene sentido. De alguna manera creo que contradice un poco el propósito de su venida. No sé qué piensan. Hola, Hola, María José. yo estoy un poquito perdida, le estaba diciendo a Paola, porque la verdad es que me cogieron así y no soy la más experta. Pero con respecto a los secretos, yo en estos días leía varias lecturas que Jesús decía que cuando hacía milagros, es que no sé si pero no me quiero como desenfocar de lo que están hablando, pero es con respecto al secreto. Yo me acuerdo que Jesús en muchos de sus milagros decía que no los revelara. Entonces, si puede haber algún misterio o algún secreto no revelado, y me voy más con esa parte de que Jesús sí tenía secretos. No sé si me estoy desviando o estoy un Oh, poco perdida. Majo, gracias por ese comentario. Gracias por ese comentario porque yo creo que sí es muy importante lo que está diciendo María José. Porque Priscila planteó algo. ¿Por qué friega? ¿Por qué molesta si ahí está claro? Para nosotros está claro. Pero ubiquémonos antropológicamente, pensemos, somos mujeres de Grecia del siglo segundo, somos personas que estamos acostumbradas a las escuelas de pensamiento donde cada una tenía como su toquecito especial que no era popular. De hecho, ¿cómo hablaban Sócrates, Platón, Aristóteles? Como para la masa, sencillitos, y los que le siguieron después. Pensemos un momento en las escuelas de esa época. Cuando llegaba una enseñanza nueva, ¿quién la enseñaba? ¿Cómo la enseñaba? ¿Dónde se discutía? Eso por el lado de los no judíos.
Y al lado de los judíos, ¿qué podemos decir? Era así tan fácil. Si los primeros enemigos del cristianismo fueron los propios judíos, a pesar de que el cristianismo se fundamenta en los escritos hebreos, entonces era muy difícil pensar que tenía que haber algo secreto allí. Y lo que está diciendo María José de la Costa, no María José de la Rola, vamos a decir Majo Rola y Majo Costeñita. Imagínense algo, lo que está diciendo Majo Costa es importante. ¿De qué podría cogerme yo si no me convenzo mucho de esa democratización del conocimiento del verdadero maestro? Porque eso no es lo que solemos ver en nuestro entorno. Pues yo me puedo coger de eso. Jesús tenía secretos, que Jesús no tenía secretos. Cuando Jesús decía, no le diga esto a nadie, usted cállese, era porque tenían que matarlo, Majo. Era porque tenía, de verdad, la gente tenía que llegar a Jesús, no por el tema de las sanidades, a Jesús tenían que crucificarlo, pero si yo quisiera desvirtuar, o no desvirtuar, si yo tengo una idea y yo quiero soportar mi idea sobre el texto bíblico, yo podría decir, Jesús enseñó a que no hagas nada para que los demás hagan, sino hazlo en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Padre ve en lo secreto. Jesús no se lo reveló a todos, se lo reveló a algunos en lo secreto. Entonces, si yo quiero justificar mis ideas, mi doctrina, pues puedo coger como quiera, como seguimos haciendo hoy día en muchas iglesias. Podemos decir nosotros, tener nosotros un pensamiento y justificar esa línea de pensamiento con algunos textos bíblicos. Y con base en esos textos bíblicos, yo armo mi monstruo Frankenstein y entonces allí salió para pintura, buenísimo. Pero es que no es algo exclusivo de esa época, sino es algo que sigue pasando ahorita. Y muchas veces, o yo creo que en esta época, lo que decía Priscila, ¿cómo? Pues, ¿cuál es el ambiente en que se está desarrollando esta discusión? Pris, ¿qué querías comentarnos tú? Sí, claro, yo también pienso que de poder descontextualizar las cosas y crear una vertiente completa, eso es muy posible. Y claro, cualquiera lo puede hacer, sentirse iluminado porque medio que le inspiró algo de la Biblia, un versículo, y ahí sacó toda la teoría. Pero creo que es nuestra dureza de corazón cuando hacemos eso. Cuando nosotros desvirtuamos la Biblia y la llevamos a nuestro pensamiento y a lo que nosotros queremos que diga la Biblia, no lo que está diciendo el texto, es nuestra dureza de corazón, y ese ha sido el problema del hombre desde que estuvo Jesús, desde que estamos viendo en la Biblia, que Jesús predicaba y era su pelea con los religiosos todo el tiempo, porque si ustedes están enseñando lo que quieren enseñar, no están enseñando, yo soy la verdad. La única verdad, nadie conoció al Padre jamás, yo fui el que lo conocí. Entonces, a mí este texto me muestra esa dureza de corazón que ha existido desde hace tanto tiempo hasta hoy en día, en donde nosotros queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos y no nos importa más nada. No nos importa nuestra salvación, no nos importa si Dios le agrada o no le agrada, no. Queremos brillar nosotros. Eso es lo que quería decir. Sí, es un tema complejo, porque definitivamente nosotros podemos mirar la historia y darnos cuenta que seguimos cometiendo los mismos errores. La defensa de la iglesia a mí me pareció genial, o sea, apela a la lógica. Y fíjense algo, cuando estaba mirando el tema del credo, lo estaba mirando en Wikipedia, y la interpretación que le da Wikipedia
a cada parte del credo es tan diferente a la explicación histórica que le da Justo González, yo puedo decir cuál de los dos tiene razón. Pues tendría que leer muchas otras cosas para poder determinar, ¿es Wikipedia quien tiene razón? ¿En qué se fundamenta Wikipedia para decir que el credo, cada texto del credo está fundamentado en tal o cual línea de pensamiento? ¿O le creo a Justo González, que por lo menos me lo está fundamentando en dentro de un marco histórico, dentro de hechos históricos que estaban sucediendo en este momento, en el siglo II, para defender la doctrina de la apostólica? Pues a mí me parece genial. ¿Y cómo la iglesia se defiende? Pues sencillamente la lógica, como también lo hacía Jesús. ¿Seguimos avanzando o quieren Pao, Lecter, María José Botero, quieren comentar algo más en este punto? Perdón, yo No, tengo una pregunta antes de avanzar. Basado en lo que están diciendo, que hoy en día pasa, podríamos decir, por ejemplo, los testigos de Jehová o los Seven de Adventist, que dicen otra vez continuar con la ley, es que ellos tienen sus ideas y ajustan las escrituras para que la ideología de ellos sea la verdadera, ¿verdad? Podríamos decir que ese podría ser un caso, un ejemplo, o no Pues, aplica. Majo, yo soy partidaria de no mirar el mugre en la casa ajena, sino en la nuestra, en la mía. Yo en ocasiones he estado empeñada en que algo es de tal o cual manera y encuentro versículos que apoyan lo que yo estoy diciendo. Puedo hacerlo. Y yo creo que es más, en los estudios bíblicos me pasa, encuentro versículos que apoyan lo que yo pienso. Sin embargo, y esto es lo bonito de estudiar juntos como iglesia, viene una persona, viene otra y dice, bueno, pero miremoslo en el contexto donde está la palabra, porque ese versículo que tú estás usando está muy bueno, pero no tiene que ver con lo que está hablando aquí. Y, ups, ahí le toca a uno ser muy honesto intelectualmente y espiritualmente para poder decir, sí, es verdad, no es lo que yo pensaba. Entonces, antes de mirar la casa del otro, yo miro de verdad los desastres que nosotros hacemos internamente, o que yo hago internamente. Gracias por el comentario, Majo. Pau, ¿tú querías decir algo? Lecter. no, Adri, no, estoy poniendo mucha atención y poniéndome como al día con el contexto del libro y yo creo que es como el corazón del ser humano, ¿no? Primero que todo lo queremos hacer más complejo, más difícil y siempre estamos buscando el estatus, o sea, yo arriba, tú abajo, yo sé más, tú sabes menos, algo así. Y no podemos creer que el mensaje de Jesús haya sido tan sencillo y tan simple que lo queremos complicar y bueno, nada, los intereses propios, ¿no? La envidia, la codicia, todo lo que somos los seres humanos. Yo de verdad creo que eso que está diciendo Pau es tan vigente que de verdad la iglesia actual, o hay una corriente en la iglesia actual donde como que se trata de complicar tanto el evangelio. Y yo digo, es tan sencillo, pero en nuestro empeño, yo sí creo que hay mucho de eso que estás diciendo, Pau, nos empeñamos en hacerlo difícil. Como que no es para todos, le decimos a la gente de la boca para afuera, esto es para todos, pero en la práctica lo complicamos tanto que nadie se siente al nivel de hacerlo. Complicadito el tema, ¿no? ¿Alguien quiere seguir leyendo? Yo no. ¿Sí o no, Yo, Pablo? yo. Dale. Dice, pero el hecho es que los jefes de las iglesias que en el día de hoy, es decir, en el siglo segundo, pueden reclamar esa sucesión apostólica, niegan unánimemente
que haya habido tales enseñanzas secretas. Por tanto, todo lo que pretenden los herejes al decir que poseen una tradición secreta que es superior a la de la Iglesia es falso. A fin de darle fuerza a este argumento, era necesario mostrar que los actuales obispos de las iglesias eran sucesores de los apóstoles. Esto no era del todo difícil, por cuanto en varias de las más antiguas iglesias existían listas de obispos que servían para unir el presente con el pasado apostólico. Roma, Antioquía, Éfeso y otras sedes episcopales poseían tales listas. Los historiadores dudan hoy acerca de la exactitud de los datos que esas listas nos dan, pues al parecer en algunas iglesias, Roma entre ellas, no hubo al principio obispos en el sentido moderno, sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían unas veces el título de obispos y otras el de ancianos. Pero en todo caso, sea a través de obispos o de otra clase de oficiales, el hecho es que la iglesia del siglo II podía mostrar su conexión con los apóstoles. Ok. ¿Algo que te parece importante, Pau? Sí, yo veo como un afán de la iglesia, o sea, de no confiar realmente en la obra que estaba haciendo Jesús, que iba a seguir corriendo fuera lo que pasara, sino como un afán de ellos de mostrar el respaldo de lo que ellos estaban diciendo, más como porque lo habían recibido directamente de los apóstoles y entonces tenían una sucesión de que tal obispo, como una genealogía, de que tal obispo recibió la enseñanza directa de otro obispo y ese obispo del apóstol tal. Entonces, pues esto es verdad y tienen que haber escritos y evidencias de que venimos, de que esta enseñanza que nosotros estamos dando la escuchamos directamente, pues no de Jesús, sino de los apóstoles. Entonces veo que como que hay un afán en demostrar eso. Sí, y lo que a mí me sorprende es cuánta organización. Por Dios santísimo, nosotros ahorita en Buscando a Jesucristo no tenemos esa organización y estamos en el siglo XXI. Pero ya desde el siglo I que haya una lista de los servidores de la iglesia, de los obispos, de quién hacía qué, y que eso haya servido para los historiadores, demasiado para mi mente tan desordenada. Yo no sé si alguien quiere comentar algo más en este punto. Esas Sí. listas me parece que de pronto, ya esto es una hipótesis personal, vienen de la costumbre de la iglesia del pueblo de Israel, cuando uno lee en el Antiguo Testamento las listas de, y Benjamín, no sé qué, bla, 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 y y eran no sé cuántos hombres, y el lista nombre por nombre, por nombre, por nombre, y llevaban todas sus listicas así. No sé si, no sé si viene de ahí, porque cuando uno lee también los hechos de los apóstoles, uno ve cómo nombran, y Esteban era diácono, claro, ya se enfocan en hechos específicos, pero queda registrado los nombres de los que iban y hacían la misión y de los diáconos y de los servidores, y me parece que puede ser que venga como una herencia del pueblo de Israel de llevar esos registros. Me parece chévere. Sí, es interesante. Yo eso lo pensaría de la iglesia de Jerusalén, pero ya los paganos, nosotros los paganos, los no judíos, los gentiles, que somos tan desordenados. Entonces, sí, no, me sorprende esa organización tan espectacular de las iglesias. No sé si alguien quiere comentar algo más en este punto. Sí, también creo que todo eso era un mecanismo de defensa porque si estas corrientes heréticas estaban trayéndose a tanta gente, ellos tenían que ser muy celosos. Aquí lo que ellos estaban tratando de legitimar era la palabra que nosotros estamos dando es una palabra de un testigo, así como lo escribió Lucas, ¿no?
puesto que muchos han tratado de poner en orden todas las cosas, a mí me ha parecido bien también ponerlas en orden. O sea, mucha gente hablando de todo lo que hizo Jesús, cada quien, si nada más aquí tres personas decimos una cosa, una historia y cada quien le pone una arandela. Ahora imagínense, ya ha transcurrido, están en el siglo primero, ya han transcurrido 70, 60, 80 años. Entonces, ese afán, como dice Pau, de buscarle orden a las cosas, creo que también tiene sentido y tal vez yo lo tendría. Yo tendría, si yo estoy enseñando una palabra y estoy enseñando un escrito, yo diría, mira, esta es una copia auténtica, original, o esta es la copia del escrito original, o esta es la copia que la hizo fulanito que estaba con menganito que se la dictó, ta, ta, ta. En esa época no era tan fácil, entonces apelar a la autoridad en esa época creo que era importante. Ya eso se ha perdido un poquito. Ya ahorita decir, es que yo fui alumno de fulano de tal, ajá, y... o sea, ya toda la información la encuentras en Google, la encuentras en Internet, y ya no es como antes que ser alumno de algún maestro reconocido. Era como, wow, nos está transmitiendo la cuestión en su sustancia pura y se valoraba el hecho de decir, miren, les traigo, les presento al maestro, al discípulo de tal, al alumno de tal. Yo creo que alcancé un poquitico de vivir algo de esa realidad, sobre todo en el derecho, que eso es como tan importante, cuando hay un jurisconsulto muy importante y entonces tú lograbas escuchar el discurso de un alumno de ese jurisconsulto, tú decías, o sea, era el éxtasis porque era una persona que había recibido toda la enseñanza de primera mano. Entonces uno decir, es que yo lo escuché de tal persona, eso era de peso. Creo que ya ha cambiado tanto que ya uno no le da importancia tanto a eso, ¿no? Pero en esa época me imagino que sí tenía relevancia. Sí, y mucha relevancia porque precisamente eso sirvió para que ante esta doctrina de los gnósticos de pensar que hubo un apóstol a quien Jesús le reveló todos los secretos. Y las iglesias poder decir, bueno, aquí estamos nosotros que fuimos fundadas por los apóstoles. Lo lógico es que esos apóstoles nos hubiesen contado las cosas a nosotros. Y esa organización, que bien podría venir de lo que nos comentaba Priscila, que la tradición israelita era tener los nombres de los servidores, si uno lee el libro de Esdras, el libro de Nehemías, está nombre por nombre de cada tribu, de cada cosa que hizo, pues probablemente esa tradición sirvió, nunca había pensado en eso, copa, ¿para qué rayos servía eso? Qué mamera leer esos libros, esas listas cuando uno llega, ok, ¿por dónde voy? Me perdí, a uno se le cruzan los ojos leyendo ese montón de nombres, además bellos todos esos nombres. Y entonces llegamos aquí al siglo segundo y parece que esa tradición, si apuntamos a que podría ser cierta la hipótesis de Priscila, pues esa tradición sirvió para algo, para darle por la jeta a los gnósticos. Tome, aquí están los libros. Nosotros somos obispo del obispo, el que todos nosotros recibimos. No, y aquí me parece bien importante, no es que yo recibí el nombramiento de tal obispo, yo recibí la enseñanza de este obispo y lo que nos comentaba Paola, o sea, lo que decía Pablo, lo que nosotros aprendimos, eso les enseñamos. Y eso ya lo estaba diciendo Pablo en sus cartas. Y seguimos entonces la pregunta. ¿Quién quiere seguir leyendo? Nos quedan 12 No puedo minutos. seguir leyendo. Sigue leyendo. ¿En qué párrafo es? Ya va. En el párrafo, en el penúltimo párrafo de la página ¿Qué 39. entonces? Uh-huh. Ahí. Sí. ¿Qué entonces de aquellas iglesias fundadas después del tiempo de los apóstoles y que no podían reclamar para sí la misma sucesión, no eran apostólicas? Sí lo eran, pues no se trataba aquí de que todas las iglesias pudieran mostrar su conexión directa con los apóstoles.
sino que se trataba más bien de que todas concordaban en la fe y que pudieran juntamente mostrar que esa fe les había sido enseñada por los apóstoles. ¿Comentarios, Cris? Claro, que aquí lo que está diciendo él es lo importante no era que todas las iglesias pudieran decir, ay, a nosotros nos fundó tal apóstol. O sea, el que una iglesia fuera apostólica no estaba relacionada en que haya sido fundada directamente con ese apóstol, sino en la enseñanza, no en quién, sino en el qué, el objeto. Todas concordaban en la misma enseñanza, todos tenían la misma unidad en Jesús, vino, pagó por nuestros pecados, derramó su sangre, él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. En fin, o sea, en lo que Jesús vino a enseñar, todas concordaban y todas defendían esa fe. Entonces no era porque, ay, a mí me fundó directamente Juan o ay, a mí me fundó directamente Pedro, sino esta es la base de nuestra fe, que está, aunque somos diferentes iglesias, todas tenemos la fe apostólica porque eso es lo que vinieron a enseñar los apóstoles y nosotros lo estamos siguiendo. Me parece chévere que dejaron como la discusión de el quién, sino, miren, todos estamos diciendo lo mismo. O sea, somos todos contra ustedes. Ok, es bien importante ese punto. Es lo que se está enseñando, es la doctrina, no el quién. Pau, ¿tú querías decir algo en ese punto? Lester, Botero, ¿ustedes quieren decir algo? Me hace que iban, chicas. ¿No, Pis? Ah, Pris. Eso nos deja una enseñanza ahorita, ¿no? Y la enseñanza es, no es porque a mí me está enseñando tal pastor o tal sacerdote súper famoso, no es por él, no, es porque finalmente todos como iglesias cristianas tenemos un sustento que nos identifica, una fe. Entonces, no es que mi fe es más legítima porque tal apóstol, superapóstol es el que me enseñó, o mi fe es más legítima porque yo aprendí con, no sé, con el cardenal tal, no, es que mi fe es más legítima porque yo me acojo a lo que dijo Jesucristo y porque ya no le añado ni le quito, o sea, me rindo ante eso, me arrodillo ante eso y ya, puede ser que tú hayas estudiado en el Vaticano y a mí me enseñó fue un señor del frente de mi casa que me vino a contar la fe, pero si todos nos están contando lo mismo, pues no es que yo tenga una fe más cierta que la tuya. Entonces me parece súper lindo porque nos baja un poquito esas pretensiones que a veces tenemos y esa altanería que a veces hay entre las iglesias. Sí, eso me hiciste pensar. A mí me enseñó el actual Papa Negro, el padre Arturo Sosa. Arturo, te quiero, Arturo. A mí me encanta algo que comentábamos la semana pasada cuando hablábamos del credo. El credo posterior, no el que nos está mostrando justo González aquí, sino ya el credo en la era bizantina, que dice, creo en una sola, y creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica. Ya entendiendo qué significa una iglesia apostólica, pues si nosotros formamos parte de una iglesia apostólica que está fundada, como dice Pablo, creo que es la carta a los Corintios, que es un solo fundamento, la palabra de Jesús. Él es la roca angular, la piedra principal, pero el fundamento lo pusieron definitivamente, lo que viene después fueron los apóstoles, que fueron los primeros testigos. Y sumado al canon, y sumado además al credo, pues nosotros estamos viendo, o por lo menos yo estoy viendo, una construcción de la iglesia donde no hay Twitter, donde no hay WhatsApp, donde no hay correo electrónico, donde esta gente para comunicarse era un tema bien complejo y con muchos retrasos, y aún así la iglesia está haciendo un esfuerzo titánico por guardar la doctrina, las enseñanzas de Jesús. Y a mí eso me encanta. Seguimos leyendo entonces.
Nos quedan 6 minutos. En fechas posteriores, ¿quién lee? Sí, yo termino de leer. Dale. En fechas posteriores, la idea de la sucesión apostólica fue llevada mucho más lejos y se llegó a pensar que la ordenación de los ministros solo era válida si tales ministros eran ordenados por obispos que poseían la sucesión apostólica. Es decir, que de algún modo podía mostrar una línea ininterrumpida que se remontara hasta el tiempo de los apóstoles. Pero en el siglo segundo no se trataba de esto, sino solo de la unidad de la doctrina. Lo voy a dejar ahí porque después sigue para la otra página. No, pero sigue. De hecho, la mayoría de las Ah, iglesias... bueno, dale pues. Ajá. De hecho, ya va. La mayoría de las iglesias no podía reclamar para sí origen apostólico, pues había aparecido en lugares a donde el cristianismo había llegado por medios desconocidos. A la larga, algunas de las iglesias en las ciudades más importantes como Alejandría y Constantinopla inventaron sus propias leyendas acerca de sus orígenes apostólicos, pero por lo pronto lo importante era sencillamente que todas las iglesias concordasen frente a los gnósticos y a Marción en lo esencial de la fe, y que varias de ellas pudieran mostrar que su propia doctrina era la que los apóstoles les habían enseñado. Por otra parte, si vemos el origen de la idea de la sucesión apostólica dentro de su propio contexto, veremos que no se trataba de limitar o circunscribir el derecho a pensar o enseñar. Frente a los herejes que decían tener una doctrina secreta que solo ellos conocían, la Iglesia señalaba hacia su doctrina, abiertamente enseñada por todos desde la época de los apóstoles. Y frente a las pretensiones de los herejes en el sentido de que sus enseñanzas se basaban sobre los secretos de tal o cual apóstol, la Iglesia apelaba a la doctrina universal de todos los apóstoles. Comentarios. Pues yo tengo un comentario y es el tema de que llevaron, se pusieron difíciles y entonces llevaron muy lejos lo de que, ay, es que nosotros, es que si a ti no te nombró el obispo, que a su vez lo nombró el que estaba con el apóstol, entonces tú no tienes validez para enseñar el evangelio. Ay, pero Dios mío, no dijo Jesucristo ir y predicar a las naciones, vayan, vayan. Entonces, ahí otra vez empeñarse, o sea, una cosa es defenderse frente a las herejías y otra cosa ya es, como dicen por ahí, enseñorearse de la iglesia. El afán de las personas por decir, el único que puede enseñar soy yo, porque a mí me nombró fulano de tal y él es el único que puede nombrar. Entonces, qué chimbo, pero al final pues todo se resumió en que hay una sola palabra y todos estamos llevando esa misma palabra. Entonces no importa quién te haya nombrado o quién no te haya nombrado, lo lindo es que Jesús nos dio la libertad de ser quien sea, de ser la mujer que encontró en adulterio. Ella fue testimonio y testigo de Jesús. Ella llevó la mujer de Samaria, ella fue testigo de Jesús y la llevó a todo el pueblo sin ser, mejor dicho, no sé, un título especial. Gracias, Pris. Pau y Majo, ¿quieren comentar algo? No. Paola, o sea, está sospechosamente callada. Quedaron congeladas todas. Pues mi punto aquí es que ellos salieron a defender la fe y entonces partieron con una lista muy organizada, como ustedes decían y como dice aquí el autor, para ellos comprobar que su doctrina y que lo que ellos estaban diciendo provenía de los apóstoles, pero terminaron como que ya enalteciéndose y que o sea, a lo que yo voy es lo que yo pienso, que muchas veces salimos a defender nuestra fe y entonces llegamos como a un punto en que si yo tengo la razón y el otro no, y mi ego llega a tal punto y me veo como reflejada muchas veces en situaciones que he pasado, que es como yo digo, y si no es así, entonces no es cristiano y no cree en lo que yo estoy creyendo porque es que yo tengo otra enseñanza o no es la misma. Bueno, aunque estemos predicando y aunque estemos enseñando acerca de Jesús, porque esto era lo que todas estas iglesias, que aunque no tenían un registro
en esta lista estaban hablando lo mismo, pero entonces no eran validadas supuestamente para los que estaban incluidos en esta lista. Es tenaz eso que están marcando, porque realmente nosotros estamos repitiendo mucho de los vicios que empezaron a surgir en la iglesia primitiva. Cosas que nosotros leemos y decimos, pero ¿qué les pasó? ¿Se les corrió el champú? ¿Se volvieron locos? No sé si recuerdan que al principio leíamos cuando algunas iglesias empezaban a decir, a nosotros nos visitó tal apóstol y ese puso la piedra aquí y esta iglesia es apostólica. La fundó Felipe, la fundó Pablo, la fundó Pedro, la fundó Juan. Y ese afán de estar constantemente diciendo quién me fundó, quién hizo. Ahora sabemos de dónde viene. Cuando nosotros leímos esto, empezandito el libro, decíamos, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué se ponen a inventar vainas? Por esto. Por esto, porque algo que empezó como una necesidad histórica, una necesidad real de responder a los herejes acerca de lo que estaba ocurriendo, pues termina convirtiéndose en una oportunidad para cada quien decir yo soy mejor que tú. Y pilas, porque eso sigue pasándonos. Una de las cosas más deliciosas de estudiar la historia es que nos permite vernos reflejados en ese espejo y ver cuáles son aquellos errores que se estaban cometiendo, que estamos cometiendo nosotros hoy. No poner la mirada en lo que está haciendo el otro, sino poner la mirada en lo que estoy haciendo yo hoy. Entonces, esa necesidad de ver quién es mejor que quién. Lo bonito es, como termina diciendo Justo González, frente a los herejes que decían tener una doctrina secreta que solo ellos conocían, la iglesia señalaba hacia su doctrina, abiertamente enseñada por todos desde la época de los apóstoles. Y frente a las pretensiones de los herejes en el sentido de que sus enseñanzas se basaban sobre los secretos de tal o cual apóstol, la iglesia apelaba a la doctrina universal de todos los apóstoles. Todos nosotros hemos recibido el mismo mandato. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les enseñé. Y en Juan 17, en el versículo 20, que es uno de mis pasajes favoritos, Jesús ora al Padre y le dice, y también oro por aquellos que van a creer por el testimonio de ellos. O sea, ya oró por cada uno. Lo mismo que oró por los apóstoles, lo oró por nosotros. Entonces, para mí la reflexión en este capítulo que analizamos hoy, que conversamos hoy, es pues el amor de Dios por los clavos de Cristo. San Pancracio bendito, que nosotros no queramos ser los especiales del baile. La enseñanza de Cristo es universal, es para todos, no es para un grupito particular, ni el que piensa diferente de lo que pienso yo es mi enemigo. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más antes de despedir este tiempo. Son las 8:02 de la noche. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, no importa, aquí seguimos. Nos vemos entonces el próximo lunes, es festivo, en Colombia hay muchos festivos. Rico para nosotros, entonces no vamos a tener nuestra reunión semanal el 15 y nos quedan 2 sesiones, la del 22 y la del 29 de noviembre, antes de que cerremos actividades este año. Los invitamos a todos a participar, a ponerse al día también con las tertulias que hemos tenido previamente en el canal Buscando Jesucristo en YouTube. Un abrazo grande a todos. Nos vemos el 22.
Que el Señor los bendiga. Chao.